Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ustedes. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay de vosotros, y limpiaos, y guardad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ella, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre la ciudad que habían en su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que estaba en la tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Jalón-Batul. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob eligió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde había hablado Con él, el Betel. Señor, te damos gracias una vez más y rogamos tu sabiduría, rogamos tu entendimiento, rogamos de tu Espíritu Santo, rogamos que ilumines nuestro entendimiento y llenes nuestro corazón. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos, Señor. Queremos conocer de ti, queremos aprender de ti, queremos, Señor, ser enseñados por ti. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden ponerse cómodos, mis amados hermanos. Quiero compartir algunos aspectos. Este es el primer avivamiento que se describe en la historia de la Biblia. Este es el primer avivamiento. Y es un avivamiento primeramente buscado o provocado o realizado por el mismo Dios, Todos conocemos la historia de Jacob, desde el capítulo 27 conocemos de Jacob, 25 conocemos de Jacob, cuando él nace, desde el 26 cuando hace la jugada al hermano, el 27 cuando huye hacia Labán, 28 cuando todavía está en Labán, y así sucesivamente. Después miramos que regresa. Allá en el capítulo 28 al 31 miramos que él todavía regresa de donde Labán y vuelve a aparecérsele a Dios para interceder por un favor, que era que se iba a encontrar con su hermano, Y él tenía el temor porque su hermano se había juramentado a sí mismo que donde estirara el pie su papá, Isaac, muriera, entonces él iba a matarlo por lo que le había hecho. Entonces él regresó con miedo, con un gran pueblo, pero con miedo. Y le ruega al Señor misericordia, Dios le concede la paz con su hermano. Pero después de todo eso, miramos que viene, hermanos,
después que en el 32 él lucha con el ángel, 33 donde se humilla, y ya en el 34 hay un pecado de la familia de Jacob, y es el pecado de Dina. Pero ese pecado ella no lo cometió, sino que los hijos de Amor, el hijo de él violó a la muchacha y después se quiso quedar con ella porque le agradó. Pero los hermanos, no contentos con eso porque la había mancillado, hicieron primero un trato, un convenio, de que si querían que casarse con ella y que confraternizar o mezclarse o hermanarse con ellos, tenían que circuncidarse todos los hombres. Y entonces los hombres accedieron porque realmente estaban interesados en convivir, digamos, las dos etnias, las dos tribus, la tribu de Jacob y la tribu de Hamor. Y resulta, hermanos, que al tercer día dice que cuando ya estaba el dolor más intenso en los hombres por causa de la circuncisión, ellos aprovecharon y mataron a filo de espada a todos los hombres, llevaron cautiva a las mujeres, esclavas, los niños, y se robaron todo el ganado. Mire bien, después de que venían y que Dios los había salvado de la espada de Saúl, hermano de Jacob. Entonces, para que Dios pueda seguir tratando con ellos, ellos necesitan una restauración con la comunión con Dios. Porque eso no solo había desagradado a Jacob, si desagradó a Jacob, que era el padre de ellos, y Jacob estaba tan atemorizado que ahora dice que iba a ser abominable a las naciones vecinas, y que las naciones vecinas se iban a unir para atacarlo a él. Entonces estaba expuesto Jacob al exterminio, no hallaba él cómo hacer. Pero miramos aquí la intervención divina, y la intervención divina comienza con un llamamiento, y ese llamamiento es: dijo Dios a Jacob, levántate. Para poder nosotros comenzar, por eso les decía, yo quería este tema este proyecto haberlo hecho a principio de año, pero nunca es tarde para hacer las cosas del Señor. Todavía estamos en tiempo y Dios nos manda a levantarnos. Efesios creo que dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levantarse es despertar ese ánimo, que quizás por el cansancio de largo caminar que tenemos, el cansancio de la rutina del trabajo secular, el cansancio de la rutina de los problemas que nunca faltan en el hogar, de las limitaciones que nunca faltan en el hogar, y todavía los problemas que puedan surgir en la iglesia, y los problemas que podemos enfrentar de manera personal nosotros como cristianos, las luchas que tenemos como cristianos, a veces con nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestra familia. Todo eso llega a desgastar nuestra vida espiritual, a crear un desgaste espiritual, un desgaste que llegue el momento en que le perdemos aquel primer amor. No es como cuando comenzamos con toda la energía, con toda la entrega, con toda la disposición, con toda la voluntad, con toda aquella pasión, con todo aquel amor, con toda aquella paciencia, sino que en el caminar encontramos cosas adversas que nos hacen perder aquel primer sabor, y ya miramos que no es tan dulce como lo miramos, sino que miramos que es como unos caramelitos que encima son dulces pero por dentro son aciditos. Entonces ya llegamos a la parte ácida, y en esa parte ácida es donde nosotros necesitamos reincorporarnos, levantar nuestro ánimo, levantar nuestro espíritu, levantar nuestra fe, levantar nuestra disposición. Recuerdo que el apóstol Juan se le dice, porque es una cadena de mando ahí, Dios le habla al espíritu, el espíritu le dice al ángel, y el ángel le dice a la iglesia. Allá en Apocalipsis capítulo 2, le dice: vuélvete,
a tu primer amor y haz las primeras obras. La iglesia seguía trabajando, la iglesia seguía, dice, con su sana doctrina, con su celo doctrinal, porque aborrecía a los nicolaitas, repudiaba a aquellos que decían ser algo y no lo eran, pero ya como que todo aquello ya era de una manera racional, ya era de una manera más moral que espiritual, ya era una manera más mecánica que espontánea, por el desgaste que uno va sufriendo en el camino. Pero llega el momento en que el Señor nos dice, levántate, levántate. Dijo Dios a Jacob, lo primero que tenemos que hacer es levantarnos. Nosotros tenemos planificado ese programa y espero que sea de bendición para muchos, porque esa ha sido mi oración, que Dios a través de esa actividad nos vuelva a provocar ese ánimo, inyectar esa fortaleza, esa dinámica, ese entusiasmo, esa motivación que cada uno de nosotros necesitamos para seguir sirviendo con cabalidad, con entrega, con pasión, con amor. Pero para ello necesitamos levantarnos. No sé si ustedes han leído la historia, pero ya les he predicado sobre la historia de Bartimeo. Bartimeo, cuando dice que oyó que iba pasando Jesús por aquel lugar, él se levantó de donde estaba. Bartimeo era un ciego y se ponía a pedir en la puerta de la entrada de Jericó, y dice que él, levantándose, arrojó su capa y se fue donde Jesús. A pesar que le decía, detente, no moleste al maestro, él más se esforzaba por gritar, por clamar y por decirle al Señor, ten misericordia de mí. Mucho se esforzó, pero él arrojó su capa era todo su patrimonio. Con eso se protegía él de los vientos, de la lluvia, del sol. Pero él, cuando se levanta y arroja su capa, ¿sabe por qué la arroja? Porque él, cuando se levanta, él sabe que ya no va a volver a necesitar de eso. Que él sabe de que el momento que se levanta es porque ya no va a seguir ahí postrado. Oiga bien, él se levanta porque sabe que no va a seguir ahí postrado. El problema es que nosotros a veces venimos a la iglesia y no tenemos esa fe optimista. Venimos a la actividad espiritual y no tenemos esa fe optimista de creer que en aquella actividad que Dios está haciendo es porque ya no voy a seguir postrado en esa depresión, en ese desánimo, en esa amargura, en esa tristeza, en esa redundancia que uno le da a la vida. Ya no, tengo que levantarme y hacer la diferencia. Dios le dice a Jacob, levántate. Es un llamamiento. Levántate. Dios te está llamando. No siga ahí. Si hasta el día de hoy te sientes cansado, abatido, levántate. Si hasta el día de hoy te sientes desanimado, levántate. Tenemos un hermoso domingo para glorificar al Señor y para dedicárselo al Señor, para que el Señor nos conceda su favor. Levántate. Y la segunda, y sube a Betel. Ya miramos qué representa Betel. Betel es aquel lugar, aquel primer lugar donde se le apareció el Señor a Jacob cuando él huía de su hermano. Y cuando tuvo aquel hermoso sueño, porque cuando dice que él salió yendo, le llegó la noche y puso una piedra de almohada. Y ahí se recostó. Quiere decir que salió huyendo y no llevaba nada en mano. Una piedra fue la almohada de él. Así es cuando venimos a los pies de Jesucristo, no traemos nada de valor delante de él. ¿Qué podemos traer nosotros de valor del mundo para impresionar a Dios? ¿Qué le podemos decir? Señor, yo soy esto, puedes ocuparme porque yo soy esto. Señor, yo tengo esto, yo puedo servirte porque tengo esto, cuando venimos del mundo. La vez pasada estuvimos estudiando que Pablo decía que todo lo que había sido él y había hecho él antes de conocer a Cristo, él lo estimaba por basura, por amor al conocimiento de Jesucristo. Sube a Betel, acuérdate de tu primer amor, vuélvete a tu primer amor, vuelve a aquel lugar cuando venía huyendo, cuando ya la vida te era desastrosa, cuando ya tu vida, yo les digo, yo recuerdo muy bien y se los digo con toda honestidad,
Cuando el Señor me encontró a mí, porque yo ni lo iba buscando, yo más bien iba huyendo. Y me llevaron a una casa, como una casita arriba de un cerro, y pasé detrás del cerrito había como un riachuelo, allí en Panamá, detrás de la casita y habían unos árboles. Ahí me sentaba día y tarde a llorarle todos los días al Señor. Todos los días al Señor le llegaba. Y estuve por el lapso de 2 meses ahí. Le lloraba, suplicándole al Señor, ayúdame, sálvame, transfórmame, cámbiame. Y en las noches nos levantábamos a cualquier hora a doblar nuestras rodillas 1 o 2 horas orando y clamando al Señor. Cuando yo regresé de Panamá, era como un hisopo, hueso y el moñón de pelo. Créanmelo, así venía. Casi 3, 4 veces al día. Para mí eso fue como un retiro espiritual. Yo iba huyendo de los problemas, iba huyendo de las dificultades, de la adversidad, del mundo, y escapando. Pero fue el Señor, así igual que Jacob, me llamó, me encontró, me restauró en ese lugar. Y viera cuánto anhelo tener un lugar así. Por eso salgo a mi patio, al pedacito de patio que tengo, al tuquito de cielo que puedo apreciar en las madrugadas, adorar a Dios, adorar a Dios. Porque recuerdo cuando yo lo hacía en ese hermoso lugar, que lo único que se oía en ese lugar, ¿sabe qué era? El ruido de la vertiente. De la vertiente, una vertiente. No era un gran río, una vertiente así. Eso era lo único que se oía. Un silencio tan apacible que yo podía escuchar el ruido de esa vertiente. Mira qué lindo. Sube a Betel. ¿Cuál es tu Betel? Cuando el Señor te llamó y te rescató, ¿cuál era tu condición? ¿Cuál era tu situación espiritual? ¿Cuál era tu desesperación? Porque tuviste que haber tenido una desesperación en tu corazón. ¿Cuál era la angustia en tu corazón? ¿Cuál era tu quebranto que te hizo rendirte a los pies de tu Señor? Vuelve a ese altar. Ahí le está diciendo, vuélvete. Pero no solo pases, vuelve y quédate allí. Quédate allí. Porque una cosa es que, lo hice una noche, estaba tremendo el mensaje, me recordó quién era yo cuando me rescató el Señor, lo que Dios ha hecho en mi vida, ha hecho en mi hogar, en mi familia, en mis hijos, mi esposa, mi trabajo, todo. Está lindo, sí, Señor. Gracias por acordarme. Yo, regresaste, ¿verdad que regresaste? Pero no solo regreses de pasadita como turista. Quédate en ese altar. Quédate en esa adoración. Persevera en esa adoración. Persiste en esa adoración. Dios te está llamando que te levantes y que te vuelvas a tu Betel. Levántate, deja esa depresión, esa tristeza, esa angustia, esas quejas, que nada te van a servir. Vuélvete de donde el Señor te levantó y quédate ahí con Él. Y dice, tercer lugar, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huía de tu hermano. Cuando dice, y haz allí un altar. Dice la palabra de Dios en el Salmo 93:5, la santidad le conviene a tu casa. Haz un altar que no sea solo, como le decía, ocasional, sino que sea algo constante. Yo tengo por costumbre, y discúlpeme que me ponga como ejemplo, pero solo se los comparto, que ustedes lo pueden hacer, porque a veces creemos que si no lo hacemos en el mismo lugar ya no lo podemos hacer. Yo a veces estoy en la sala de mi casita y pongo una silla de esas que tengo para orar y doblar mis rodillas. Y ahí canto, camino, así, como fantasma a medianoche, cantando himnos, y después me pongo ahí a orar. Si no, entonces otra vez lo hago en el patio, ahí canto al Señor, 2, 3 de la mañana, 1 de la mañana, y ahí le canto al Señor, y ahí le adoro al Señor. Le adoro, le clamo, y me encomiendo a Él, y me entrego a Él. Y otras veces lo he hecho en el porche de mi casa, agarrado de las verjas, viendo el amanecer.
oyendo a los pájaros cantar. Porque no todo el tiempo voy a tener esa oportunidad. Y yo le digo a veces, no sé si esta será la última vez que miraré aquí, en este mundo, este cielo estrellado. No sé si será esta la última vez que oiré los pájaros cantar. No sé si será el último amanecer que miraré. No sé si será la última oportunidad que tenga en este mundo de doblar mis rodillas delante de ti. No sé. Entonces tengo que aprovechar la ocasión. Haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. El altar que va a hacer no es un altar cualquiera. No es como el altar de las purísimas que se lo hacen a un muñeco. Es el altar, se lo va a hacer al Dios que se te apareció, al único y verdadero Dios, al Dios que te mostró le mostró su misericordia, al Dios que te mostró su gracia, al Dios que te ha mostrado su favor todo este tiempo de vida, que nos ha guardado en medio de la hambruna. No nos hemos muerto de hambre, en medio del desempleo todavía tenemos para comprar y cubrir nuestros gastos, en medio de tantas pestilencias todavía estamos aquí en pie. A ese Dios es que le vamos a elevar un altar. Y es que me da pena que me miren los niños ahí. Que no le dé pena, hermano, porque no es a cualquier Dios, es al único y soberano Dios, creador del cielo y el universo, que usted le va a hacer un altar. Por eso le dice, ¿por qué le dice ahí al Dios que se te apareció? Porque más adelante podemos ver en el contexto que dentro de su familia, que habían varios ídolos o dioses, que incluso Rebeca, él le había robado uno a Labán, su padre, y lo había escondido. Dice que eran cantidades de dioses los que andaban. Ahí dice en el verso que habían quitado varios dioses, en el verso 4, y dieron a Jacob todos los dioses. Pero no es a cualquier Dios que tú le vas a invocar, es al único y verdadero Dios, a ese Dios que transformó tu vida, a ese Dios que transformó tu manera de pensar, a ese Dios que transformó tu manera de amar. Porque yo le digo, en mi caso así pasó. Hoy puedo decir que yo amo. Antes yo no amaba. Quería, pero no amaba. Son cosas diferentes. Apreciaba, pero no amaba. Estimaba, pero no amaba. Ahora sí puedo decir, Señor, gracias. Porque dice que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Puedo decir que amo con toda seguridad. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, verso 2, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Decíamos que este es un avivamiento, y un avivamiento generalmente es precedido por una situación, pudiéramos decir, de debilidad espiritual, de calamidad espiritual y hasta de pecado. Se necesita entonces un avivamiento. Miramos que el pueblo de Jacob, su familia, todo su pueblo se había corrompido cuando mataron a todos estos habitantes de este pueblo. Se habían corrompido, se habían vuelto vil, menospreciables a los demás, y tenían un terror que los demás. Entonces necesitaban una restauración en la comunión con Dios. Entonces se necesitaba un avivamiento. Miramos que el avivamiento siempre viene, y generalmente en la Biblia siempre se busca a través de un líder que llame al avivamiento. De ahí miramos que el avivamiento es un completo abandono. Un completo abandono. Abandono a lo que no está caminando conforme a la voluntad de Dios. Es un completo abandono a aquello que no está caminando conforme a la voluntad de Dios. En este caso, miremos lo que le dice Jacob a su familia y a todos los que con él estaban. Porque a veces solo decimos, bueno, mi familia, pero a veces tenemos que tomar decisiones hasta con los inquilinos, con las visitas.
Mire, lo siento, pero si estamos bajo este techo, estas van a ser las normas que vamos a seguir. Si estamos bajo si vas a estar bajo esta cobertura, va a ser bajo estos principios de fe. Porque a veces tenemos, bueno, Dios me dio a mí la bendición de tener esa casa, o a mi esposa, o a los dos, cualquiera de las dos. Nos dio la bendición de tener esa casa, ¿verdad? Pero sucede que el día de mañana, Dios no lo permita, ¿verdad?, se aparece un primo, una prima, con su familia, que anda rodando. Todos mis hermanos tienen casa, pero pongamos un primo, una prima, un tío, un pariente, anda rodando. Y como cristiano, la Biblia te dice que tenés que darle amparo al prójimo, ¿verdad? Pero resulta que cuando ellos llegan a habitar o a convivir en nuestro hogar, es que yo les di donde estar, pero ellos viven su vida. Del cuarto para acá, yo respondo, del cuarto para allá es cosa de... Cuando yo estoy, no se escucha música mundana. Cuando yo no estoy, allá ellos, ¿verdad? Pero yo no estoy. Si yo estoy, yo no lo permito. ¿Y qué es eso, hermano? ¿A quién le dio ese techo de bendición el Señor? ¿O es una posada? Estrictamente familiar. Es una posada. Porque si es una posada, estoy de acuerdo. Pero si es un techo que Dios le ha dado, usted tiene que velar por ese techo. Aquí está, mire. Y esa es una de las causas que a veces nosotros no miramos el progreso, o no miramos la mano de Dios en nuestra familia, no miramos la bendición de Dios en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los muchachos, o dice la Biblia, la necedad está ligada al muchacho. Entonces, Ivania y yo venimos y le ponemos brazo duro a nuestros hijos, pero viene otra tío de ellos y llegan a vivir a la casa, y cuando no estamos nosotros le dicen a nuestros hijos, ahora ya están grandes, pero hipotéticamente le dicen, ve, no le hagas caso a tu papá, que tu papá ya está viejo. Y Torrance, no le hagas caso. Vení, hombre, aprovecha ahorita que no está. Y entonces los chavalos se inclinan a eso porque les gusta. Les gusta. Hermanos, es ahí el peligro que nosotros tenemos cuando dice que el que abre demasiado su puerta, la puerta de su casa, acarrea su desgracia. Cuando nosotros no tomamos control de las cosas de Dios y decimos, no hay yo qué hacer con este muchacho, no hay yo qué hacer con esta muchacha, me desobedece, me grita, no me ayuda en los oficios, no me ayuda en esto, no me ayuda en aquello. ¿Por qué? Porque en lo que usted no está, otra cabeza lo están minando y a él va donde le conviene. Y ahí viene, y después usted no mira la mano de Dios, usted mira que el real se le va como agua, que se mata trabajando, porque le derrochan las cosas, etc. Pero como no puede, ahora, no puede correrlos, porque si los corre, le va a decir, ¿y cómo es que sos cristiano? Y vas a la iglesia, y cantás aquí, y haces esto, y me estás corriendo. ¡Córralo! Y si no puede usted, yo le ayudo. Porque no tiene comunión la luz con las tinieblas. Esa es la bendición que Dios le dio a usted. Y si no la están apreciando ellos, y ellos no están honrando a su Dios que le ha bendecido, que le ha guardado, ve qué lindo, mire qué lindo. Dios le ha bendecido, Dios le ha guardado, Dios le ha protegido, Dios le ha colmado, Dios le ha salvado. Y ese Dios tan maravilloso, tan apreciado que usted tiene, aquellos lo tienen en poco. Se están lucrando de la bendición que Dios le da, pero a Dios lo tienen en poco. No, yo ya lo hubiera corrido, hermano, créame. Yo lo corro, sin pesar. Y que me diga, ¿y cómo es que soy pastor? Por eso es que soy pastor, porque te corro infeliz. Y es que ser cristiano no quiere decir estar poniendo todo el tiempo la cabeza. Dice ahí, hermano, que Dios le habla a Jacob, y Jacob le habla a su familia y a todos los que estaban en su casa, ahí con él, y les da una orden: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Ahí está hablando, hermano, de una consagración para Dios, consagración para Dios.
¿Cuál es tu Dios ajeno? Porque recordemos que Dios no solo es un muñeco, es todo aquello que reemplaza el lugar y el tiempo de Dios. Puede ser tu trabajo. Ya no estás viniendo regularmente a los cultos como lo solía hacer antes. Puede ser tu televisión. Estás más dedicado a la televisión que a tu vida espiritual. Puede ser la diversión o el deporte. Mire, hubieron cristianos que pasaron hasta las 12 de la noche esperando la pelea, pero nunca han pasado hasta las 12 de la noche orándole al Señor. ¿Cuáles son tus dioses que está ocupando el lugar que debería ocupar Dios en tu vida? Pero Dios nos está llamando, nos está llamando. Mire, yo me emociono y me lleno de gozo mi corazón cuando siento que Dios me habla y que Dios me llama. Porque digo, todavía está pendiente de mí. Todavía tengo oportunidad de mejorar delante de Él. Todavía Dios me tiene paciencia. Porque cuando ya no me hable y ya no me llame, ahí sí voy a preocuparme y llorar lágrimas de sangre, como dicen. Porque si me rechaza Dios, estoy listo. Pero dice que le quita los dioses ajenos. Necesitamos consagrar. Hermanos, queremos hacer este ayuno efectivo en nuestra vida. Consagrémonos. Rompamos todo aquello, atadura, ligadura a este mundo y a los pecados de este mundo, a los compromisos más con este mundo que con Dios. Tenemos que responder a nuestro trabajo, sí, a nuestros compromisos, sí, pero no vamos a poner en primer lugar las cosas de este mundo que las cosas del Señor. Cuando dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, el mismo Jesucristo, Mateo 6:33. Y cuando dice en Colosenses 1:15 que a Él se le tiene que dar la preeminencia, quiere decir el primer lugar, el lugar más eminente es para Jesucristo, no para este mundo, no para el jefe, no para el negocio, no para la tele, no para el deporte, no para las diversiones, es para Dios. Que tenemos que hacer, sí, todo tiene su tiempo, no le estoy diciendo que no lo pueda hacer, pero no es que se va a dedicar más a aquello que a las cosas del Señor. Dice, quitar los dioses ajenos que hay. No le está diciendo que pueden haber, hermano. Pueden haber ahí algunos que están habituados al pecado, a la murmuración, al chisme, al esto, al otro. No, pueden haber, no, que hay entre vosotros. Y limpiaos. ¿Por qué nos manda a limpiarnos? Porque ya es cuestión nuestra. Cristo ya nos limpió de los pecados pasados. Pero ahora nos manda a limpiarnos de la vieja levadura. ¿Qué es la vieja levadura? Algo que corrompe la masa, ¿va? ¿Y qué es la vieja levadura? Nuestros viejos hábitos, nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja mañas, nuestras malas costumbres, nuestros malos hábitos. Esa es la vieja levadura. Limpiados de la vieja levadura. Dice, limpiados del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Limpiados de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces nosotros tenemos que hacer una parte activa en esta acción. No le vamos a decir, Dios, dame el deseo de leer tu Biblia. Hermano, ¿por qué no le dice a Dios, Dios, quítame el deseo de ver la tele? Agarre su Biblia y póngase a leer. Va a estar orando, Señor, dame deseo de leer la Biblia. No, hermano. Es como me decían, pastor, ore por mi vida espiritual. Yo le digo, yo puedo orar por cualquier necesidad y lo hago de corazón, pero su vida espiritual depende de cada uno de nosotros. ¿Cómo va a mejorar su vida espiritual? Doble su rodilla. ¿Cómo va a mejorar su vida espiritual? Póngase a leer la Biblia. ¿Cómo va a mejorar su vida espiritual? Busquen adoración a Dios. ¿Cómo va a mejorar su vida espiritual? Entréguese a Dios. Es la mejor manera de mejorar su calidad de vida espiritual. Hermano, entonces aquí dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Según de Corintios 7:1, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiemos. Y mudad vuestros vestidos. Ya no ande con aquel vestido andrajoso, lleno de pecado, de malicia,
Dice Colosenses capítulo 3, versos 12. Vestidos como escogidos de Dios. Santo. Mire con qué comienza. ¿Por qué dice que nos vistamos primero como escogidos de Dios? Santo. Porque lo que primero se desarregla es nuestra vestimenta. Porque dice que Dios nos ha concedido que nos vestamos de lino fino, limpio, puro, sin mancha y sin arrugas. Cuando dice sin arrugas, me acuerdo de mi abuela cuando ella planchaba. Contaba que planchaba su falda apaletonada cuando ella era joven. Que dice que iba a la fiesta que le invitaban y ni ahí se sentaba para no arrugar su faldita, el paletón de la falda. Y porque eran faldas almidonadas. ¿Cómo está tu vestido de santidad? Está blanco, está planchadito, está impecable, pero dice, quitad los ídolos ajenos que hay entre vosotros, limpiémonos, quitar los ídolos, consagrémonos a Dios, limpiémonos de toda contaminación y vistámonos del hombre nuevo, creado en Cristo Jesús en santidad, justicia y verdad, dice Colosenses. Creado en la justicia y santidad de la verdad. Y también lo dice, revestido del nuevo hombre creado en Cristo Jesús, dice Efesios capítulo 4, el verso 20 en adelante. Limpiado, mudad vuestro vestido. Y ahora dice, y una vez que lo hagamos, levantémonos y vamos ahora a Betel. Quiere decir, mire bien, que no podemos venir a buscar el favor de Dios si primero no hemos tomado una acción de corazón, de compromiso con Dios, de propósito con Dios. Oiga bien, no podemos decir, bueno, ahí vengo el domingo al ayuno, sí, solo lo que voy a hacer es no tirarme mi café con pavo, mi nacatamal o el gallo pinto con queso, lo que sea. Y venimos acá. No se trata de hacer un culto más, se trata de que vengamos a la comunión con Dios, a buscar el favor de Dios. Pero aquí miramos que para que Jacob y su familia pudieran encontrar el favor de Dios, que el favor de Dios era que las demás ciudades vecinas no les cayeran encima, tuvieron que emprender un reto de restaurar su relación y su comunión con Dios. Pero para poder restaurar, para poder levantarse e ir a Betel, primero tuvieron que haber hecho un compromiso con propósito en sí mismo. Yo no sé cuál va a ser el propósito que usted va a emprender en esta noche. ¿Cuál va a ser su compromiso? ¿A qué se compromete con Dios? Señor, yo renuncio a esto en esta noche. Si esto es lo que me está apartando de ti, si esto es lo que tiene mi vida vacía, si esto es lo que me ha ahogado, porque dice que cuando el sembrador salió a sembrar, tiró la semilla, y parte dice que fue ahogada en pedregales, otra fue marchita, quemada por el sol. Yo no sé qué es lo que ha ahogado su semilla, si los afanes de este mundo, yo no sé, pero usted puede hacer un compromiso para que de aquí al domingo usted pueda sentir por lo menos, esa satisfacción de paz en su corazón, de que Dios ha tratado con su vida, de que Dios le ha vuelto el gozo de su salvación, porque muchos han perdido hasta el gozo de la salvación. Podemos estar aquí, pero el gozo de la salvación no se refleja en su rostro. No se refleja, porque qué persona gozosa camina con una pesadez, con una depresión. No, hermano, se mira. Dice, limpiado y mudad vuestros vestidos y levantémonos, ahora sí, y subamos a Betel. Busquemos ese rostro del Señor. ¿A quién? Y haré allí un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Dos razones importantes por qué usted debería de restaurar su relación con Dios. Porque fue Él quien le respondió, quien le salvó, quien le restauró su vida cuando estaba en angustia. La primera razón. Y la segunda razón es porque hasta el día de hoy
Su papá lo pudo haber dejado, su mamá lo pudo haber dejado, sus hermanos lo pudieron haber dejado, sus hijos lo pudieron haber dejado, su familia lo pudo haber dejado, sus amigos, su jefe, todo el mundo lo pudo haber dejado, pero Dios hasta el día de hoy no lo ha dejado. Segunda razón, porque usted necesita restaurar su relación con Dios. La primera, porque cuando usted lo necesitaba, Él la socorrió. Lo que el mundo no pudo llenar, Cristo lo llenó. La paz que el mundo no le pudo dar, Cristo se la dio. El gozo, el alivio, la satisfacción, la liberación, Cristo se la dio. Y dice, haré un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia. Un Dios único, un Dios verdadero. No es aquel que cuando perdí la monedita le bailé y no me la dio. No, no es ese. Es al Dios que cuando yo iba huyendo de los problemas de este país, problemas con la mafia, problemas con la policía, problemas con la familia, 3 problemas que me agobiaban, no sabía para dónde escapar. Él me respondió, Él me rescató, Él me levantó, Él me volvió el deseo de vivir, créame, Él me volvió el deseo de vivir, Él me dio un nuevo propósito por qué vivir, Él me dio el nuevo aliento por qué vivir. Y hasta el día de hoy no me ha desamparado. La segunda razón, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Hermano, suficiente razón para que usted haga un compromiso con Dios, se desprenda de todas esas cosas malas que no le agradan a Dios, renuncie a ellas por amor a ese Dios que se le apareció cuando su corazón estaba quebrantado y angustiado, y que hasta el día de hoy no la ha dejado solo ni sola por un solo instante. A ese Dios es que usted va a honrar y va a glorificar diciendo, aquí están mis dioses, aquí están los tropiezos, aquí están mis entretenimientos, aquí están mis distracciones, aquí están los deportes, aquí está todo lo que me está separando de ti. Quiero que me vuelvas ese gozo, Señor, de tu salvación. Vuelve tu Dios, límpiate, renuévate, comprométete, comienza, vuelve a orar. Todos estos días tenemos para orar, para que el Señor nos hable. Para que el Señor nos hable el domingo, para que el Señor transforme nuestra vida este domingo y nos permita que este año 2022 sea mejor que el 18, que el 19, que el 20 y aún el 21 el año pasado. Que este 2022 sea un año de mucha bendición para nuestra iglesia, para nuestras vidas y para nuestra familia.